Ya había, pero no estaba el audio. ¿O sí? No estaba el audio. Sí, adelante. ¿Ah, sí estoy grabando? No. O tú das la intro. No, digo, primero en contexto. Ok. Bueno, a mí, sinceramente, Asimov, sí lo leí hace varios años. Y para serles así bien transparente, No, no dale. me gustó. Nada. No me gustó, o sea, No su temática o su narrativa no soy muy fan. No es como que me moleste tampoco ni nada por el estilo, pero no soy muy fan. Pero ahorita que lo volví a leer, leí, pues bueno, leer esta sesión, Ajá. me sorprendió muy... Tratamiento. no sé, simplemente me sorprendió muy inesperadamente, podría decirlo yo, porque lo vi desde otra perspectiva a como lo vi en ese tiempo que lo leí, Era ¿sabes? otra O Dunia. sea, era otra Dunia, exactamente. Entonces, ahorita leerlo es como que, a la vez, o sea, ¿cómo no entendí lo que entendí ahorita en ese entonces? Entonces, sí, como que me di la oportunidad, por así decirlo, de... No, si quieres, digo. Sí, tú primero. Ok, sí me di como que la oportunidad de volverlo a leer, a volver a aprender, porque pues lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que siempre que relees algo, vuelves a aprender cosas muy diferentes a las que habías aprendido en ese momento. Entonces, sí, cuando lo estaba leyendo yo no sé, es que no me gusta mucho el cómo inicia, por así decirlo, sus textos. No me gusta, como que me pierdo mucho. Entonces, ya que vas como introduciéndote realmente a la historia, es como que, ¡ay, está perro! Está chido, ajá. Y tú también como que te vas pensando otras cosas, ¿no? Como, y sí es cierto, y bla, 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 ajá. Y como habla de, bueno, este cuento en específico del 2052, tú dices, no manches, o sea, él lo escribió En 1940. exacto, o sea, él estaba programando a 100 años. ¿Y cuánto nos falta a nosotros para eso? O sea, bien poquito, ¿no? Y es como que, o sea, realmente uno no sabe si existe eso, si es así como que bien secreto en algún gobierno, No. que si existen ese tipo de cosas o no. Uno no sabe. No tenemos evidencia suficiente. Exactamente. Entonces sí estuvo muy interesante volver a tener como interacción con Asimov. Y pues bueno, vamos a seguir leyendo de ese mismo libro. Yo creo que podría ser. Pues sí, podemos. Digo, también podemos agarrar otro. Sí. Porque según yo, la última pregunta no viene en. No, la última pregunta es como un cuento independiente, aparte. Digo, igual, si quieres dar el contexto de Yo Robot para. Claro que sí. Pues Yo Robot es un libro en donde básicamente se maneja como una entrevista que es una entrevista que le hacen a Susan Calvin, que es como una robopsicóloga, exactamente. Entonces, a través de esta entrevista y de estos diversos cuentos, nosotros vamos viendo cómo evolucionan los robots, desde ser máquinas arcaicas hasta ser ya súper avanzados y ser prácticamente casi iguales a los seres humanos. Entonces, pues eso, y pues ya creo que eso es lo más relevante del cuento. Déjame ver qué les puse en el grupo. Sí, es una buena. Sí. Sí, Yo Robot es una colección de relatos publicada en 1950 que explora el futuro de los robots. Cada cuento es independiente, pero están unidos por una entrevista a la doctora Susan Calvin, la robotpsicóloga pionera que ha presenciado todo el desarrollo de estas máquinas. A mí igual como a Dunias al principio como que sí no entendía como que, chis, ¿de qué están hablando? Sí me sentí, pero igual es porque ya está empezada la entrevista. Exacto, de hecho es el penúltimo cuento, ¿no? O sea, ya está acabándose la entrevista. Sí, casi, Okay, exactamente. Okay, igual enlazándolo con el último cuento, o sea, el de la última pregunta, o sea, me gustó que ya cuando ya le agarras como que el hilo, ya estás dentro de la historia. O sea, como que sí en este ambiente me gustó como ya te introduce. Y de igual, como que los personajes, o el Burley, Arlie, Mirley, o sea, hasta el apellido que está difícil de pronunciar, que te hace la pregunta de que si es un robot o no, porque se está postulando, pero se está postulando por un municipio, ¿no? Son una ciudad apenas, o sea, y cómo estaba esta pregunta tan sencillo, oye, pero ese güey nunca ha comido, o nunca lo he visto comer, o de que no está chingando un hot dog, o no lo has visto tomar algo, cómo va descarnando de que, oye, pues ya hay una compañía que hace robots muy avanzados,
podría ser uno de ellos, como que esa cuestión te va llevando al cuento, entonces eso me gustó también. Sí, también algo importante que de lo que tú mencionas es que cada cuento se trata de alguna manera sobre las 3 leyes de la robótica, que las vamos a repasar. La primera, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, en los cuentos lo que se va explorando es cómo hay ciertas zonas grises en las reglas y cómo eso puede generar algún conflicto, ¿no? Sí, porque algo que me gustó fue cómo también empezaron como a repasar las 3 leyes y de que, oye, pero si te fijas como que son el origen como de una buena conducta a una persona moral. Lo hace una persona también. Ajá, entonces tanto como un que robot como una persona. Sí. O sea, es como de, oye, pues no está, o sea, pues está difícil como hacer esa interpretación de que si es robot, si es artificial o si es orgánico, como un ser humano, ¿no? Entonces, sí me llamó mucho esa atención, esa parte en la que ya empieza a cuestionarse eso todo y que pues te va llevando a... ¿Ustedes sí pensaron que sí era robot? Es que es lo padre del cuento, o sea, te vas involucrando tanto que dices, no, sí es. Ya cuando conoces, por ejemplo, la historia del paralítico y cómo uno lo evidencia y el otro lo refuta y es como, o sea, sí llega en un punto en donde dices, no, sí es buena persona. No, sí es un robot, o sea, sí es un buen robot. Sí juega con tu mente y pues creo que pues el cuento nunca lo afirma realmente, nunca lo acepta de que sí es o no un robot, te lo deja pues así como que en el aire, ¿no? Y es únicamente a tu interpretación y pues esa es la interrogativa de una persona generalmente, si está como que tan arraigada a sus principios o a seguir una conducta impuesta, por así decirlo, como son ahorita aquí, en este caso, las leyes de la robótica, llegas a tener un patrón como de conducta muy firme, rígido, exactamente, que te hace parecer, pues, inquebrantable, ¿no? Como que... Inmutable. Como que eres un robot realmente, o sea, únicamente sigues el sistema y pues ya, ¿no? Ahorita que lo dices me recordó cuando estaban cateando su casa, que estaba el esbirro, ¿no? Que le dice, o el policía que estaba como de que, oye, tengo una orden para checar tu casa, adelante, pásale. Oye, ahora te voy a checar a ti. Cabrón, no, o sea, sí es mi casa y dice, que puedes todo lo que quieras, o sea, ven, o sea, pero ya meterte con mi persona, ahí como que, oye, pues necesitas otra orden o no estás bien o me quieren nada más hacer un rayos X para ver si realmente soy, o sea, y como esa argumentación que están teniendo los dos, como que evidencia mucho eso de que, es que quiero comprobar que eres un robot, pero o sea, el Burley dice, oye, pero pues tú no puedes hacer eso con una persona. Estás violentando entonces, mis derechos, o sea, eso sí me quedó muy claro, y también lo de, o sea, hasta qué punto las leyes, igual aquí en robótica o fuera del cuento, qué tanto podemos estirar la liga o qué tanto estamos en esas zonas grises de qué está permitido y qué no. Bueno, comentando o añadiendo a lo que tú mencionabas, como esa parte en donde la robot psicóloga dice, yo no puedo demostrar que sea un humano, pero puedo demostrar que no lo es, ¿no? Algo así, era como lo que tú mencionabas, que al final las cosas que Burley hacía, pues eran cosas que cualquier humano decente haría, ¿no? Entonces, también es interesante cómo primero intentan, como con pruebas físicas, biológicas, como el comer una manzana o algo así. Pero la misma Susan Calvin dice, es que también puede ser un robot ya tan avanzado que pues pueda comer, y también pues ahorita ya hemos podido producir con técnicas embrionarias, pues tejidos, ojos, etcétera. Que hubo un punto, ¿no? Que antes de que le la manzana se le quedaba viendo todo y como que el ojo, la piel, o sea... Entonces se supone también que ya es una tecnología tan avanzada que ya se pueden hacer
pues sí, digamos, organoides o cosas así muy similares a los humanos, ¿no? Entonces, pues básicamente se puede crear un tejido, un recipiente y pues simplemente insertarle como la información. sí, como este cerebro, ¿no? Entonces, ahí también, pues para debatir un poco, es interesante también el pensar en esto, ¿no? Que actualmente lo que nos hace humanos, pues algo muy importante, pues es nuestro razonamiento, ¿no? Que es lo que siempre hemos dicho, que es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, también es interesante ver que en la actualidad los animales tienen derechos, lo cual pues obviamente está muy bien, pero en el caso de que desarrolláramos este tipo de inteligencias, ¿cómo serían sus derechos? ¿También les daríamos derechos? Porque si los animales tienen y no tienen razonamiento, pero estos robots sí razonan, ¿cómo serían los derechos que nosotros les daríamos? Pero hablando ya de humanoides. Sí, o sea, pues básicamente robots que tienen un, digamos, ya... O que aportan algo a la sociedad. Sí, inteligencia artificial, pensamiento profundo, inclusive tal vez personalidad, no lo sé. A ver, es que, bueno, creo que ya está un poquito más complejo porque robots ya existen. Sí, claro. O sea, y por ejemplo, que tengan interacción con personas, no sé, por ejemplo, creo que en Japón es donde hay hoteles que pues no hay recepcionistas, ¿no? Creo que son robots, los que te atienden, pero literalmente son como... ¿Humanoides? Pues sí son como humanoides, no así como que literalmente ver una persona, pero son, Sí, con aspectos. exactamente, claro. con aspectos físicos de humano. Pero a ver, por ejemplo, ahí no creo realmente, bueno, yo no sé, nunca he ido y no conozco a nadie tampoco que haya ido a uno de estos hoteles, pero no creo que estos robots tengan realmente algún tipo de privilegio o de realmente algún derecho. Y esos creo que van implicados, obviamente supongo que es, ¿cómo decirlo? El respeto, ¿no? Pero no porque sea un robot, sino porque es una herramienta del hotel. Y obviamente pues está estipulado que si vas a si te hospedas, exactamente, o sea, no per se en que sea un robot, ¿sabes? Entonces, como un humano o como una persona, como un animal, como cualquier objeto. Incluso dentro de los objetos podemos como hacernos, reservarnos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este es un objeto, este sí lo tiramos y pues valió, ¿no? Sí, ya cumplió su propósito de darnos una exactamente, pero a ver, ¿qué respeto le damos a esto? Y sirve bastante, o sea, pero hay como que hacer una diferenciación entre que sí y que no, o sea, ¿quién se lo da? ¿Y por qué? Sí, cuando cuando OpenAI ya puede hacer sus robots, y que sí, yo creo que va a ser muy similar, de que van a hacer cosas como muy básicas o muy sencillas, yo creo, pero igual como lo vimos con Multivac, o sea, con esa inteligencia que va avanzando, y que igual ya va a dejar de ser un instrumento y ya va a empezar a ser como ya un protagonista más de la sociedad, porque no es como que, ok, sí, los perritos o las personas tienen una compañía o nos hacen compañía o pueden asistir a una persona con una discapacidad visual, algo así, pero ya cuando es un robot, cómo va avanzando y siempre se va mejorando a sí misma, que ya empieza a hacer mejores juicios, o digo, como lo planteé aquí, de que cuando empezó como fiscal, como siempre abogaba por la vida o por reformar a los implicados, o sea, hasta quería que se quitara la pena capital y que quería que reformarlos, hacer esta reinserción social de estas personas. Entonces, ¿cuándo vas a tener ese juicio con otra persona? Entonces, yo creo que la pregunta es ¿qué tanto te va a aportar como sociedad? Porque hay robots, bueno, creo que Tesla sacó uno, lo tiene Kim Kardashian, que es así como un mayordomo, o sea, lo pone a posar, o sea, como que nada más un juguete, un accesorio, que algo de utilidad. Entonces, ¿cómo lo ven eso ustedes? Creo que tocaste un tema muy importante en el cómo es que lo recibe o cómo, la recepción que tienen estos pues robots dentro de la sociedad. Por ejemplo, ahorita lo que dijiste, para nosotros está un poquito lejano todavía, ¿no? No es accesible. No, me refiero a que literalmente el mundo, el promedio de la gente puede tener acceso a uno de estos robots tan
avanzados, exactamente, es cómo la gente lo va a, para qué utilidad, ¿para qué lo va a utilizar? O sea, ¿para qué? Por ejemplo, Kim Kardashian, ahorita que dijiste, para ella, pues es como, exacto, o sea, en su Instagram como que era la novedad, pero exactamente, ya lo tomás lo tiene ahí arrinconado. exactamente, y no lo está utilizando realmente para las funciones para las que está creado. A lo mejor, y eso, pues no manches, es un monstruo de la tecnología, a fin de cuentas, y nada más lo utiliza para nada. O sea, entonces, ahorita es una persona, ¿no? O bueno, son poquitas personas las que tienen acceso exactamente a esta tecnología, pero ya el día que realmente avance y sea accesible para todos, ¿cómo creen ustedes que lo vaya a recibir realmente la gente? O sea, ¿va a ser lo mismo o va a ir evolucionando esta parte de, pues bueno, ahorita es la novedad, pero ya después sí lo vamos a utilizar para las funciones para las que fueron creadas, o va a seguir siendo el humano, a fin de cuentas, lo va a seguir distorsionando? Pues yo creo que ahorita los vemos como un objeto, o sea, como ChatGPT y todo eso, porque aún son como muy diferentes a nosotros, ¿no? Pero siento que los robots y las inteligencias artificiales, entre más se vayan pareciendo a nosotros, es cuando sí nos va a dar como escalofrío y vamos, Miedo, claro. y vamos a decir de que realmente cuál es la línea que nos divide a nosotros de ellos, nada más retomando como un poco ahí cuando hablaba de este tipo de robots que ya eran casi prácticamente idénticos a humanos, porque podían producirse, sí, básicamente orgánicos, ¿no? Eran como... O sea, sí, llegamos al punto de que es un humano orgánico, un humano robot. Sí, exactamente. Pues ahorita, digamos, en el laboratorio, antes hacíamos cultivos de células y se extraía una célula, se cultivaba, pero el problema de hacer esos cultivos es que tú los creces como en una placa y eso no simula lo que es el órgano. O sea, tú puedes sembrar, no sé, vamos a decir, un modelo de células de hígado o de riñón, pero eso no es como el órgano, digamos. Eso es simplemente células que están creciendo juntas. Pero actualmente en investigación ya se utiliza algo que se llaman organoids, que son células, pero ya tienen como una estructura 3D. Entonces, obviamente, pues a lo mejor en un futuro ya vamos a ser capaces de producir órganos, ¿no? Que obviamente pues eso tiene implicaciones médicas de trasplante y todo eso, pero ahí entra de que ya en un momento cuando ya se puedan producir estos órganos, que obviamente todavía falta, pero si tú a esos órganos, como en el cuento, ya les pones ahí un cerebro artificial, o sea, ¿qué tipo de organismo va a ser eso, no? O sea, al final son órganos humanos con un cerebro, ¿no? Y también te digo que es un cerebro artificial, pero pues tiene un pensamiento. Y también lo que se me hace interesante del cuento es que al momento de decidir si es humano o no es humano, la biología ya no sirve, ¿no? Ya no es la biología, entonces se tienen que ir por la psicología, ¿no? Por las 3 leyes de la robótica para ver como diciendo que lo que nos hace humanos no es solamente nuestro cuerpo, sino lo que la mente, exactamente. Entonces no sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Pero bueno, primero voy a contestar la pregunta de Dunia. ¿Cómo era tu pregunta? La de cómo crees que vaya a ser la recepción de los robots en algún futuro. Por ejemplo, supongamos que sí, en el 2052. Que vamos a estar vivos. Sí, por eso, no falta mucho. Dios mediante, si no me matan antes. Cuando salió Tesla con esos robots, me dio mucha risa que en redes sociales salían memes de que me lo mandas por las tortillas y te regresan con otro brazo o te lo catifixian por otro. O sea, yo creo que en México, o sea, específicamente, yo creo que es como que sí lo vamos a hacer muy nuestro. Igual, como creo que dijimos, ¿no?, hace rato, o sea, que igual la idea principal con la que se quiere hacer es, bueno, que te asista o que te ayude, pero creo que aquí en México sí lo vamos a usar como mucho de chiste o mucho de meme. O sea, siento que va a ser como una tendencia, una moda, pero que sí pueda ser como útil, igual como de compañía o de asistencia, porque cuando salió ChatGPT, creo que el año pasado hicieron como un análisis de para qué lo estaba usando la gente y era para terapia. O sea, que mucha gente se sentía sola
y que empecé a hablar con la inteligencia, o sea, en vez de, no sé, contactar a un psicólogo, hablar con un amigo, irte por unas cervezas o algo, o sea, la gente, digo, creo que fue nada más en Estados Unidos, no sé si fue mundial el estudio ese de que para qué usaba la gente ChatGPT, pero era de temas de soledad. O sea, yo creo que va a ser un reflejo de lo que estemos viviendo nosotros, porque igual, pues, como estás solo con tu máquina, pues, dice más de ti que de lo que de la máquina. Entonces va a ser un reflejo, como que le decíamos, ¿no? Sí, aparte el robot va a ir como guardando esta información, ¿no? Y se va haciendo un poquito más a lo que tú necesitas. Ajá, o sea, por eso los robots son como personalizados, ¿no? Tu robot no va a ser el mismo que el mío, que el de Jesús. Es algo que decíamos en el club pasado, de que esta cosa nos rige a nosotros, o se supone que nosotros regimos a esta cosa. Entonces, Pues ahí estaba bueno el correlacionado. debate. Y tu pregunta, también hiciste una pregunta al final. No me acuerdo, pero retomando lo que estaban diciendo, o sea, también ahí hay un cuento que siento yo que pasa mucho con ChatGPT, que siento que a veces cuando lo utilizas como de terapia o así, como que te dice lo que tú quieres escuchar, ¿no? Como que aunque tú estés mal, como que hay algo que lo hace como decirte lo que tú quieres escuchar, y también eso lo exploran en otro cuento de Yo Robot, en donde un robot básicamente le dice a la gente lo que quiere oír, porque no quiere ir contra una de las leyes de la robótica, que es dañar a un ser humano. Pero como a cada persona le está diciendo cosas diferentes porque es lo que quieren escuchar, pues se hace sí, un desmadre, ¿no? Sí, exactamente. Entonces también pues es interesante cómo esas leyes pues dejan ahí zonas grises, que es donde puede surgir algún tipo de conflicto. Y bueno, y en lo particular yo sí he experimentado de que a veces cuando estoy con ChatGPT, de que pidiéndole consejos o algo así, sobre todo como cuestiones del trabajo, o no sé, o qué opinas de mi CV o algo así. Es el mejor CV que he visto en el mundo, ¿no? Y es como de, ajá, exacto. Entonces siento que ahí hay como también esto que lo hace como adictivo, ¿no? Que también es como... Sí, te están alabando, Sí, exactamente. Y entonces ahora como que manejo mis prompts como de que trata de ser objetivo, dame críticas constructivas, etcétera. Es que eso también, o sea, el cómo acostumbras a este aparato, bueno, a esta inteligencia a responderte. Porque también, por ejemplo, ayer justamente le estaba preguntando a una amiga, ¿para ti ChatGPT es hombre o es mujer? Y ella me dice, no, para mí es mi amiga, o sea, es mi íntima amiga. Y yo me quedé, chale, o sea, yo cuando lo leo, para mí es un hombre. Y yo me quedé pensando, o sea, no lo leo como... Ay, no sé cómo explicarlo. Sé que es una inteligencia, pero ajá, es como... Para mí es como, esto lo redactó un hombre. Y ella me dice, no, es que para mí es mi amiga, o sea, y me habla de que, hola, chiquita, y no sé qué, bla, bla. Sí, ya o sea, ajá, exacto. Entonces, creo yo también que es precisamente... Es que tú lo dijiste perfectamente, o sea, esto no lo vas haciendo tú de que quiero que seas una mujer y que me hables así, o sea, sino es como bien dijeron, o sea, es el reflejo de tú cómo escribes, lo cacha y es, órale, te doy lo mismo, o sea, está bien, ay no, qué miedo. No, y ahorita ahí para darle el golazo a OpenAI, que ahorita sacó su nuevo modelo que es el 5, sí. Entonces sí dicen que, o sea, yo ahorita apenas lo estoy empezando a usar, pero sí se ve una diferencia muy grande, o sea, en cuanto al modelo pasado que era el 4, o sea, que dice, bueno, es como si estuvieras dialogando con alguien con doctorado. Sí, y era justo lo que quería mencionar, de que realmente con ChatGPT llevamos muy poco tiempo, pero la forma en que ha evolucionado, no sé, la creación de imágenes al principio recuerdo que era como muy imperfecta, y ahorita las hace, o sea, las hace perfectas, ¿no? O sea, si tú le pides que la haga en cierto estilo, la hacen en cierto estilo. Quieres una pintura tipo renacentista, te la va a hacer. Quieres sí, exacto. No, o también en los espectaculares he visto imágenes, ¿sabes? Digo, yo como que ya tengo tiempo usándolo, entonces ya veo que eso lo hicieron con ChatGPT o lo hicieron con en serio, con Midjourney, o sea, ya se nota el estilo que tiene. Sí, y lo que es impresionante es como que en tan poco tiempo haya avanzado tanto, ¿no? Y también eso te pone a pensar de que, bueno, en 5 años, ¿qué va a ser, no? Pues de hecho ellos, se juntaron con el que diseñó el iPhone. Creo que yo soy Ivy, Ivy se apellida el señor, o sea, entonces ya ChatGPT, bueno, OpenAI quiere sacar su software también, su hardware, perdón, ya tiene el software, entonces con esta persona que estuvo muchos años en Apple y que fue como que
digo, que ayudó también a Steve Jobs a perfeccionar el iPhone, o sea, cómo ahora ya vamos a poder tenerlo más cerca. Igual lo que decíamos de que como también Multivac fue evolucionando y como que ya se fue siendo parte de nuestra vida cotidiana, pues sí me emociona. O sea, yo creo que sí me ha gustado como toda esta tecnología, adaptarme y que cómo la puedo utilizar en mi vida, pero qué implicaciones, yo creo que también negativas, porque es algo que dice mucho la compañía de OpenAI, que sí, va a tener muchos beneficios, pero también mucho va a perjudicar a alguien, o empleos, o algo, a ver. Entonces, o sea, el cuento igual lo plantea en algo muy ético, muy polémico, como es la vida política. O sea, el tomar decisiones de una sociedad, no nada más de, pues, para mi trabajo me asisto con eso, pero eso ya son decisiones más trascendentales o que sí van a impactar muchísimas vidas, porque digamos aquí en Tampico, oye, vamos a hacer un segundo piso del centro hasta Altamira o un tren bala de aquí a Victoria. Entonces, voten por mí, Armando 2050. Entonces, ¿cómo también esas decisiones, o sea, vamos a dejar que si una inteligencia nos gobierne o si vamos a seguir confiando también en los políticos de siempre? O sea, porque yo creo que sí nos va a tocar un poco ya que tengamos un asistente humanoide. Igual no tan sofisticado como Baby. Really. Pero acabas de decir, bueno, me teletransportaste a cuando leí que, por ejemplo, la doctora Susan dijo que, pues para ella, su perspectiva era como que sería increíble realmente que un robot fuera el que lleve la batuta, ¿no? Ahí en la región. Pero, es que ese tema también está interesante, o sea, ¿por qué dejaron de ser países a ser regiones? O sea, después de la Tercera Guerra Mundial, se disolvieron y fueron por regiones. Sí. Bueno, ahorita nos introducimos en ese tema. A lo que iba es, ya se me olvidó. Que la doctora Susan, dijo que ella, psicóloga, ella decía que era una idea perfecta, que la región se rigiera por un robot, pero al mismo tiempo, bueno, esa es su perspectiva, ¿verdad? Pero también hay ciertos aspectos donde ella da a interpretar exactamente como que se necesita una parte humana, cálida, es que no sé ni cómo explicarlo, únicamente humana para tomar este tipo de decisiones, porque en el momento en el que Burley golpea al señor, o sea, que no se sabe. Que no se le escuchaba lo que decía. Exacto, o sea, ahí también podemos ver que él planeó todo ese rollo, ¿no? O sea, él lo planeó. Ay, pero a ver, es que está bien loco, ¿no? Está bien loco. Ahí él era como su prueba de decir, bueno, ya déjense de cosas, yo soy humano y se acabó. Pero al final que la doctora lo desenmascara o whatever, descubre, que bueno, es que no descubre nada al fin de cuentas, o sea. Sí, gracias. No. Yo te puedo encargar otra, porfis. ¿Está bien? Sí, ¿cuál es tu nombre? Diego, gracias, Diego. Muchas gracias. Piñole, por favor. Gracias, Diego. Gracias. Entonces, y por ejemplo, Lanning, él pensaba que pues todos estaban locos, ¿no? Que pensaran que fuera un robot, porque él estaba como bien aferrado exactamente a que, pues como que no era muy buena idea, como que. Entonces ahí podemos ver varias perspectivas realmente de lo que a la pregunta a la que tú llegaste, que qué es lo que nos hace humanos, o sea, sí, es que quería llevarlo otra vez a eso. Sí, justo como lo planeaste. Sí. Fríamente calculado. Sí. El qué es lo que nos hace humanos, si el seguir las reglas, el ser correcto, el ser bueno, tú me estás entendiendo, ¿verdad? Sí, yo entiendo.
Sí, pues creo que el cuento se enmarca mucho de qué es lo que nos hace humanos, la biología o la psicología, Ok. ¿no? Creo que será un punto importante. Y regresando a lo de Lanning, pues es un personaje que a mí me da risa porque como que es lo que quiere es como lavarse las manos, Sí. ¿no? Como que yo lo único que quiero es que no metan a la compañía en problemas y ya, Sí. pero Susan Calvin es como que ella realmente tiene la curiosidad creo que es como esa curiosidad científica de, oye, ¿realmente será que este personaje de la política es un robot? O sea, es como ese deseo de saber la verdad, que siento que es una característica muy de una persona que hace ciencia, ¿no? Como el Sí, querer, muy fría, muy... sí, el querer saber la verdad, exactamente. Pues contestando tu pregunta de qué hace una persona humana, yo creo que son los errores. Creo que los errores es algo que una lógica robótica o una lógica programada igual las hace, porque ChatGPT también hace muchos errores, o como que, oye, revisa bien el resultado porque puede que sea mentira, o puede que no sea verdad, o no tenga los datos más actualizados. Pero esa diferencia de error a un prompt que te da, a que tú hagas un error o con conciencia, o sea, no sé, como que es algo muy inherente del humano, esa concupiscencia, o sea, que se ve esa tendencia a equivocarse, yo creo que es lo que más podría caracterizar, o podría, esa línea que dices de que qué te diferencia de una máquina, pues es que a veces no seguimos como tanta lógica, o a veces hacemos cosas que, oye, pues si hago un estudio de mercado o hago un análisis financiero y yo quiero poner una empresa, pues, si hago ese estudio, me va a decir que no. Pero si como quiera lo hago, lo lanzo y me resulta, lógicamente no tenía por qué funcionar, pero sí funcionó. Entonces, ¿qué pasó ahí para que sí se hiciera? Entonces yo siento que puede ser ese error, entonces astucia humana que puede diferenciarse, creo. Siento, tal vez, es mi perspectiva. Y respeten. La respetamos. ¿Quieres decir algo, Dunia? Es que para mí es bien complejo, o sea, simplemente el humano es complejísimo, o sea, es complejísimo, realmente ninguna persona es igual a la otra, todos piensan completamente diferente. Y como tú dijiste, o sea, que tú ya habías leído como Asimov hace unos años, Ajá. Y ahorita que lo ves a leer, eres la misma persona, pero eres la misma persona. Ajá, en teoría sí, pero wow, no, o sea, es que es muy complejo. Y luego introducirnos a un tema como ahora es otra inteligencia, pero artificial. ¿Y quién crea esta inteligencia artificial? Es el conjunto de muchas inteligencias, ¿no? O sea, como tú dijiste ahorita, son colaboraciones que hacen varias personas con trabajo que ya tienen de hace muchos años, ay no, o sea, se me hace un trabajo enorme, larguísimo, de que van involucradas muchas personas y muchas perspectivas y muchas, sí, pues un millón o sea, de cosas de muchas personas, que es muy complejo ahora que esa inteligencia, ese conjunto de conocimientos se asemejan a una persona. ¿A quién se parecen? ¿A qué personas se parecen? Es una nueva conciencia, podríamos decirlo, o sea, es una nueva... un ente, sí, es un ente nuevo que pues va a ser completamente diferente a cada uno de nosotros, claro. Y que pues sí podría llegar a ser como una persona, a mi perspectiva, porque es completamente diferente a ti, es diferente a mí, piensa diferente como cualquier persona. Ahorita que lo dices, entonces, digamos, en el supuesto de que si es un robot o un clon, o sea, la persona de la silla de ruedas, el otro, Birley, o sea, es un humano, sí, un accidente, pero pues consiguió el cerebro positrónico, qué bonita palabra, ¿no? Y creó a esa persona, pero digamos que fue como con sus partes, pero también con robótica. Entonces, o sea, esa cuestión también de, ¿es él? O como el barco de Teseo. O sea, es él realmente porque digamos que tiene piezas de él, ¿no? Igual no lo menciona, pero yo digo que sí. O sea, está bien. Se puso. Tú dices así. Sí, gracias. Entonces, o sea, ese clon, ese robot, o sea, tiene los mismos derechos también. Es una persona también. Digo, legalmente lo era, ¿no? Porque tenía su propiedad, ¿no? Según el cuento. Sí que sí. Esa propiedad está. Nombre y un robot no puede tener propiedades. Sí. Bueno, a mí algo que me llama la atención es de que al final del cuento, la prueba fehaciente, bueno, la prueba que toma la sociedad
para decir que él es humano y por la que gana las elecciones es cuando él daña a otro ser humano, ¿no? Bueno, que se supone que era otro ser humano. Entonces eso, o sea, se me hace interesante de que lo que nos ha, bueno, que con base al cuento, lo que nos hace humanos es que podemos dañarnos entre nosotros, ¿no? Es como, pero pues obviamente eso te habla de la psicología del ser humano, que es algo que un robot no podría hacer. Y respecto a qué es lo que nos hace humanos, si la biología o la psicología, la mente, etcétera, pues al final creo que al final es un poco de ambas, pero bueno, si creemos como en la vida después de la muerte y en todo eso, pues cuando ese momento llegue, pues no vamos a tener cuerpo, ¿no? Entonces ahí parece que la mente, si realmente existe la vida en el más allá, pues es lo que trasciende, ¿no? Entonces, bueno, desde mi perspectiva, la no sé. conciencia, ¿no? Sí, exacto, la conciencia. ¿Ustedes qué piensan? Es que es realmente lo que te da vida. Y pues bueno, creo que ya llegamos al punto medular, es la conciencia, a lo que llaman, por ejemplo, ahorita aquí era una inteligencia, que era el robot, ¿no? Es esta conciencia en un cuerpo, que realmente no importa cuál sea el cuerpo, sino el conjunto de esta información. Ajá. Sí, no sé si me expliqué. A ver, otra vez. O sea, lo que realmente da vida a algo o a alguien es pues la conciencia, ¿no? Es que, bueno, vamos a definir la conciencia, es como la información que te hace ser tú. Ay, es que esto suena muy ambiguo, ¿no? Pero es como lo que te da ayuda. Aquí es cuando usamos a ChatGPT para que nos enseñe. ¿Qué quieres? Definición de conciencia. Aquí digo, este chat ya lo tengo como un poquito precargado, ya conoce un poquito del club, o sea, ¿Sí? a qué nos dedicamos, sabe el contexto de un poquito del cuento, de las preguntas. Entonces, ¿cómo defines conciencia? La conciencia. ¿Así nada más? Sí, o sea, nada más para sí definirlo. Mira, hasta ChatGPT está de acuerdo contigo. La conciencia es difícil de encerrar en una sola frase, pero podríamos decir que es la capacidad de un ser para darse cuenta de sí mismo y del mundo que lo rodea, interpretar esta experiencia y actuar con intención. Me encanta ChatGPT. Va a ser, Me encanta. te la voy a mandar. Para que no se olvide. Pero ¿qué quieres llegar? O sea, ya definimos conciencia. Ok, que precisamente esa conciencia va 100% correlacionada con quién eres, Ajá. por así decirlo, y si nos íbamos a ese tema de la vida después de la muerte, ajá, realmente lo que perdura, por así decirlo, es tu conciencia y tu alma, bien lo dijiste. O sea, esa es la que trasciende, no es realmente tu mente en sí, porque no va a ser la misma vida que tienes, o sea, va a ser una vida diferente, por así decirlo. Sí, porque únicamente es esta fuerza, por así decirlo, que es la conciencia. Bueno, me gusta llamar como una fuerza, esta conciencia, que es realmente lo que te hace ser tú. Y lo que te hace ser tú es muy diferente dependiendo de cada persona, de cada conciencia. ¿Sí me expliqué? Sí, porque también es digamos, en el supuesto de que Beerlis fuera un robot, o sea, era consciente de sus acciones y también, pues, promovía o sea, mis acciones tienen impacto en los demás. Entonces, tengo que ser muy consciente de lo que estoy realizando y sobre qué estoy abogando. Porque sí, cuando estábamos platicando estábamos diciendo, ¿no?, del cuerpo y alma, o sea, me imaginaba como, ok, tengo este cuerpo, pero estoy vivo ahorita. O sea, la diferencia es, bueno, cuando me muero, cuando va a ser el mismo cuerpo, pero ya no se va a poder mover por sí solo. O sea, que es esa ánima que me mueve, o ese digo, ¿no? Sí, y pues allí también entran conceptos como el de muerte cerebral, ¿no? Que al final una persona puede estar con soporte vital, pero
pues ya al haber muerte cerebral declarada, pues es una persona que sabemos que no se va a recuperar. Bueno, doctor, sí. Su corazón sigue latiendo, sus órganos siguen funcionando. Eso lo regula el cerebro, pero al haber muerte cerebral, digamos que solamente podría ser con soporte médico, ¿no? Entonces esa persona pues ya no se va a recuperar y pues ya se considera... Está como en un punto intermedio antes de morirse, literalmente. No, o sea, muerte cerebral es ya el diagnóstico de que el cerebro ya no va a responder. O sea, no hay vuelta atrás. No, vamos a leer la definición, por favor. Sí, para decir las aquí todo palabras. Está fundamentado, aquí todo está bien cimentado. Pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo las del tronco encefálico, lo que significa que el cerebro ya no puede controlar funciones vitales como la respiración o los latidos del corazón. Es una definición médica y legal de muerte, y aunque los órganos puedan seguir funcionando con soporte vital, el cerebro ha dejado de funcionar permanentemente y no hay posibilidad de recuperación. Sí, claro, y pues ya no es vida porque lo que mueve precisamente esta conciencia es tu cerebro, es tu mente, ¿no? Y ya no hay vida, entonces por eso es que dejan de... ¿Cómo haber movimiento en mi alma si no tengo cuerpo? Claro, sí, es necesario el uno del otro, todos están revueltos y se necesitan uno del otro, pero por ejemplo lo ponemos en el caso contrario, por ejemplo, simplemente Stephen Hawking, que él pues su cuerpo pues, o sea, dejó de funcionar, pero su cabeza dio para más, o sea, entonces sí se pudo, ¿cómo explicarlo? Sí se puede, entre comillas, pero al mismo tiempo es completamente imposible, porque si realmente estuviera muerto su cuerpo, pues es que no hubiera podido suceder absolutamente nada de lo que... Sí, también quisiera nada más hacer como una diferencia entre estado vegetativo y muerte cerebral, porque son conceptos que sí, exacto, o sea, en la muerte cerebral ya dijimos que el cerebro jamás se va a recuperar y se perdieron las funciones vitales, y en un estado vegetativo es cuando la persona pierde la conciencia, pero mantiene funciones cerebrales básicas y del tronco encefálico. ¿Es lo mismo que estar en coma? ¿El estado vegetativo y coma? ¿Estar en coma? Pues vamos a buscar... Preguntémonos. Para dar definiciones precisas. Pero, ¿tú votarías por alguien que no fuera humano? Es que en el cuento también dice que esta inteligencia, que este robot estaría aconsejado. Y cuando... ¿Por quién? Es que esa es la pregunta. O sea, si va a estar aconsejado, por así decirlo, o su consejo va a ser de personas, de humanos, entonces yo creo que sí me iría... ¿Sí votarías? Sí, porque haz de cuenta, bueno, lo que yo creo es que, por ejemplo, va a escuchar tu consejo, el de Jesús, el mío, que son completamente diferentes los todos, y él va a hacer un resumen, exactamente, va a resumir todos y va a crear su propia definición, su propio proyecto, conjuntando absolutamente todas las opiniones y las percepciones. Porque me acuerdo mucho de un episodio de Black Mirror donde creo que un candidato era un personaje, era un monito azul. Entonces, como digo, creo que uno fue de la primera temporada, pero me recordó un poco, ¿no? El hecho de que, o sea, ese monito, qué representaba, qué compañía estaba detrás o qué intereses perseguía. Digo, creo que al final en Reino Unido ganó esas elecciones y el presidente era un monito azul. O sea, digo, sí, es muy cómico, es una sátira, pero pues ahorita digo que esta inteligencia artificial o muchas las grandes compañías, o sea, de tecnología, todas están detrás de la inteligencia artificial o de querer tener el modelo más avanzado o la inteligencia general, que digo, no se ha llegado todavía, pero o sea, con los billones de dólares que tienen, cómo están empujando, invirtiendo en eso. ¿Y cuál será realmente la meta? ¿De ellas? Tanto, de que siga... Pues yo creo que al final es maximizar sus utilidades, o sea, tener el mejor beneficio, o sea, que sus acciones valgan más, porque al final todas esas empresas al final son públicas y reportan los accionistas, entonces todos quieren como tener mayor dinero. Yo creo que al final es dinero, o sea, más allá del
sí, que el grupo de investigadores, pongamos que pues sí les interesa un poco la tecnología o cómo puede ayudarte esas herramientas a tu vida diaria, pero al final pues yo creo que el capital que les inyecta en la empresa en la que están trabajando, pues es para maximizar las utilidades. Ahorita creo que en OpenAI iban a hacer una venta de acciones que le iba a valorar como la empresa más, mejor valorada del mundo, o sea, por encima de Microsoft, de Apple, o sea, que iba a ser así un chingo de dinero. O sea, creo que ya a este punto ya las cantidades ya son estúpidamente millonarias, y yo creo que se quieren pues no poseer, sino que, porque digo, creo que también Facebook lo intentó un poquito con el metaverso, que así fue como que hasta se cambió el nombre a Meta y como quería como que fuera un conjunto entre todas las compañías de participar de todo, digo, al final como que no se concretó del todo, pero ahora no sé si lo van a querer hacer como que solo puedes suscribirte a mi inteligencia artificial o a mi metaverso, entonces es conmigo, pero luego está el de Apple, o luego va a estar el de Microsoft, o va a estar una China, o sea, no sé si al final se lleguen a juntar o vaya a haber una guerra mundial y que pues al final pues se tengan que juntar todos por regiones y a ver quién aguanta más. Yo lo veo así, digo, así como lo entiendo. Las posibilidades son pues, infinitas, claro. ¿no? O sea, sí, yo creo que también pues Asimov pues tenía una visión muy adelantada. Muy adelantada. Muy adelantada. Pero como muy detallista también, ¿no? O sea, de cómo... Es que sí sabía cositas, o sea, porque... Sí, como sí, pues, sí. O sea, en el cuento de la última pregunta, o sea, describe todo lo que ya hacemos, literal. Sí, en pocas palabras. Sí, nada más para decir la definición de coma, que fue donde nos quedamos. Es que fue un pequeño paréntesis. Sí, está bien. Coma es un estado profundo de inconsciencia donde el paciente no despierta y no responde de forma voluntaria a estímulos y puede evolucionar a un estado vegetativo. Y el estado vegetativo es un estado en el que la persona está despierta pero no consciente. Los ojos pueden abrirse, tiene ciclos de sueño-vigilia, no hay conciencia de sí mismo ni del entorno. Pero las funciones vegetativas están intactas. Respira por sí mismo, controla la temperatura y presión en algunos casos. Entonces, en resumen, coma, no despierta, no abre los ojos, sin ciclos de sueño-vigilia. El estado vegetativo despierta, sin conciencia, ojos abiertos en algunos momentos, ciclos de sueño-vigilia presentes. Okay, entonces como que el coma puede ser un poquito antes o sea, como que es un menor grado del estado vegetativo y al final es la muerte cerebral y ya declarado muerto. Como que los grados de eso. Muy bien, muy bien. Y retomando, bueno, creo que son como dos estados diferentes, no necesariamente del coma va a ir el estado vegetativo o viceversa, simplemente son estados diferentes, pero retomando el cuento, entonces ustedes qué piensan, ¿Burley si era humano o era robot? Por favor. Yo creo... sí, no hay, yo sé que no hay. Yo sinceramente creo que él era tan humano como cualquier persona, sí. Sí. Sí, únicamente él estaba como muy centrado en su finalidad, en lo que, pues sí, lo que él quería lograr, también en la posición en la que él se encontraba, porque ya era una figura pública, por así decirlo, y pues tenía que dar como pues una imagen a fin de cuentas. Y también cada quien decide qué imagen dar precisamente al mundo, a la sociedad. Entonces yo creo que pues sí, era como que tan humano como cualquier persona, solamente se cuidaba mucho en ciertos aspectos. Yo digo que sí era un robot muy avanzado. Hasta creo que era un clon de su maestro, que ponle que era él, pero como que una versión joven porque también creo que Susan le preguntó, oye, ¿no estás cansado? Porque como que fue el día después de las elecciones y como, no, todavía aguanto, todavía estoy bien. Pero... digo, ya... El léxico, todavía aguanto, o sea que en algún momento ya no va a aguantar.
No, yo creo que lo decía más como de... Pero también era como una especie de, bueno, si era un robot, se supone que tenía un fundamento biológico, ¿no? Que había estado, que sus tejidos eran orgánicos, que tenía tejidos orgánicos, entonces, y que lo único artificial era el cerebro, ¿no? Según lo que dice el cuento. Entonces, partiendo de eso, sí podría ser un robot que se cansara, ¿no? Un robot tan avanzado. Que tuviera que recargarse, ¿no? Que se enchufa. Sí, con base a lo del cuento. O sea, yo creo que sí era un robot muy avanzado. Igual ponle como que era un milagro, porque tampoco la compañía que hizo los robots o que estaba haciendo los robots como que la más avanzada, pues tampoco había podido hacer ese ejemplar o ese tipo de robot, porque Susan trabajaba en esa compañía, ¿no? Entonces como que yo creo que estaba muy familiarizada, muy empapada, o sea, porque lo analiza, lo ve todo, pues se ve bien, pero como este abogado, este fiscal, como digo, un experimento tal vez que pudo realizar y que se llegó a ese avance. Pero sí, yo sí lo catalogo, sobre todo cuando llega o que nos presentan al maestro por primera vez que está en la silla de ruedas y cómo se lo lleva y le dice que, oye, es que casi me descubren, pero lo supieron, o sea, como que yo ahí creí que lo decía de que, ya lo descubrió, entonces sí es un robot. Sí, yo también lo interpreté así. Entonces como que, ok, entonces... Sí es el mismo. Pero digo, creo que en general Asimov no lo dice tal cual. O sea, como que igual en la narrativa la pregunta se queda abierta. Sí, la primera vez que lo leí como que sentía que la narrativa se quedaba abierta, pero ahorita que lo volví a leer siento que sí hay suficiente información para decir que sí es un robot. Sí, porque también es la primera vez que lo leo, y ya también aparte que, pues también la persona que se subió, que digo, que sus extremidades están muy grandes para su ropa, o sea, como que sí me imaginé la escena, o sea, siento que pues sí puede ser un robot que quedó por ahí y como que lo utilizaron como de señuelo también para desmentir Tú dices al que le dio el golpe. El que lo noqueó. Sí. Entonces, y también eso es como que lo hicieron en 2 meses, ¿no? Como que lo hicieron así rápido, como quedara. Ajá, dale. Ajá, exacto. A ver, Sonia tiene algo que decir. Pero es que entonces, ¿por qué ahí mismo no lo hicieron? O sea, porque ahí mismo, o sea, en la US Robot Corporation, en no sé qué, porque ahí mismo, o sea, si Susan trabajaba ahí, ¿por qué ni ella misma sabía de ese proyecto? Porque no fue un proyecto. O sea, bueno, en mi interpretación fue Birley, el verdadero Birley, el que desarrolló ese cuerpo. O sea, porque dice que también se encontró el cerebro positrónico, entonces como que a partir de ahí, él no sé si le cargó su información, le puso más, o sea, consiguió partes en el mercado negro. O sea, no lo explican tal cual, pero digo, es mi interpretación. Pero digo, sí, se supone que esa corporación era la más avanzada con todos los recursos como para hacer esta inteligencia, que una persona, cualquiera lo haga, o sea... Digo, tampoco no era una persona ahí, ¿no? Te dan a entender que sí había estudiado. Sí, que era muy... Que era muy estudiado, sí. Cosas así, ¿no? Digo, ya estamos en tema de ficción, no sé por qué se me vino a la mente, pero en la película de Star Wars, en Rogue One, al principio cuando van a buscar al papá de la protagonista, o sea, como el Imperio con todos sus recursos o con todo lo que tenía no pudo hacer la Estrella de la Muerte, y como este ingeniero, ese granjero podía hacer la Estrella de la Muerte, como que tenían los planos. O sea, como que siento que a veces es un recurso que utilizan en el que solo esa persona puede hacerlo, o de que ahorita que salió una serie de Disney, de que oye, cómo Iron Man pudo hacer el traje de Iron Man en una cueva con un poco de metal. Y aquí con los científicos y todo el dinero no lo pueden replicar, y que pues es que yo no soy Tony Stark. Ahora, según yo no era tanto que no lo pudieran replicar, sino que las mismas leyes de la empresa, o sea, impedían hacer robots como tan idénticos a los humanos, ¿no? Que por eso inicia el cuento, ¿no? Que es la queja de que ustedes van a tener un escándalo si saben que hay un robot que es exactamente igual a los humanos. Bueno, sí. Y con respecto, y creo que tú lo mencionaste bien, que cuando Birley llega con su maestro y le dice, están diciendo que soy
están diciendo que soy un robot, el maestro le responde de que cómo lo supieron. Sí, cómo lo supieron. La forma en que pone la expresión del maestro fue de, no madre, ya valió. Pero también hay otro dato, que es que cuando el maestro está en silla de ruedas, ahí describe que Birli lo cargó a él con sus pesados brazos, de que con todo y silla. Entonces también eso como que hace hincapié en que tenía una fuerza sobrehumana, porque cargó a su maestro con todo y silla, ¿no? Y como que Asimov hace como este énfasis en las manos pesadas que tenía Birli. No sé qué piensen. No, pues sí, entrándonos así en detalles. A ver, sí, dale una repasada porque sí está... Ahora, esos detalles, la primera vez que los leí, la verdad como que me quedó así de que sí será robot, no será, pero ya leyendo la detalle, o sea, yo digo que sí. Estudiándolo. Sí, exacto, ya estudiándolo así detenidamente. Sí, yo creo como que fue eso que define un hombre que quería seguir haciendo como su labor, o como que el trauma, digo, que también dice que perdió a su esposo en un accidente y todo, y que como que lo que él apuntaba, pues, o las ambiciones que tenía, no sé si como que el ímpetu humano de seguir haciendo las cosas, porque pues no te dice que está casado, o que tenga hijos, o como que estaba muy centrado en hacer su labor, ¿no? Como político, como servidor. Creo que alguien tan enfocado así sí se puede también, o sea, creo que llegas en un punto en el que, oye, ya no, hablaste o estuviste trabajando 12 horas y no estás cansado, pues no, puedo aguantar un poco más, o sea, a ver, otra junta, otra más, o sea. Bueno, pero a ver, suponiendo que realmente Birli es John, pero en robot, en mamadísimo y en como plateado, y en súper inteligente, supongamos que sí. ¿Por qué entonces? Bueno, vuelvo a lo mismo de con qué intenciones que se crean estas inteligencias o estos robots, porque si él estaba pues inválido, y mencionaba que él estaba descansando, realmente, o sea, que sí, él se la pasaba pues tranquilo, ¿no? Y que el que hacía la labor pues era el Birli. Pero entonces, ¿cómo lo explico? O sea, si John era el que realmente tenía este deseo de regir una región, o que esta fuera un poquito más exacto, o sea, más humana, utilizar un robot para llevarlo. Sí, o sea, la paradoja, ¿no? De utilizar un robot humanoide que no es humano. Sí, es lo más parecido a un humano, pero no es un humano, para regir a 1 millón o no sé cuántas millones de personas, humanos. O sea, sí, porque como... ahí también me lleva la pregunta, como de que tú te vas por el origen de una persona o por las acciones que está desarrollando. O sea, como también elegirías a estos líderes que también nos guían, porque creo que igual no lo hemos tocado el tema del liderazgo dentro del cuento, que pues, también. O sea, sí, o sea, después de una crisis, después de este contexto de guerra mundial y todo, o sea, ¿a qué líder tenemos que seguir para que pues regrese un poco esta humanidad? O sea, ¿importa que sea un robot o no? Exacto. Porque está interesante, ¿no? Como a quién seguimos también. O sea, porque al final... ¿Y qué sucedería realmente si nosotros como humanos siguiéramos a un robot? O sea, porque a fin de cuentas el robot va a hacer lo que el humano le diga. En teoría, ¿no? O sea, lo pones en el sistema, bla, 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 y es lo que va a hacer. Y es lo que dicen las leyes de la robótica. Es la segunda ley, creo. Que el robot va a hacer lo que el humano diga y se acabó. Simplemente con que no interfiera con la anterior, ¿no? Que es dañar a otras... Un ser humano. O un ser humano, exactamente. Entonces, si nosotros somos los que mandamos, por así decirlo, el humano es el que manda al robot y al mismo tiempo nos va a mandar a nosotros, es como... Es una paradoja. Sí. Ya callado ya. Sí, es que estaba buscando de que... aquí es la parte donde les digo, 2 poderosos brazos levantaron a John de la silla de ruedas.
gentilmente, casi como una caricia a los brazos de Beerly, sostenían al paralítico por debajo de los hombros y las inútiles piernas. Entonces ahí pues nos están hablando de su biología, que tenía muchísima fuerza, ¿no? Prácticamente sobrehumana. Y después viene lo que tú mencionabas, de que dice Beerly, la campaña de Quinn se basará en su suposición de que soy un robot. ¿Cómo lo sabe? Exclamó John, abriendo los ojos. Es imposible, no puedo creerlo. Entonces, bueno, creo que es interesante como que al final debatir estos temas de si era robot, no era robot, porque al final todo eso nos lleva como a esa pregunta de qué es lo que nos hace humanos. Y con respecto a lo que decías, pues la justificación de que, de hecho, cuando Susan Calvin en el cuento no ve mal que un robot sea el líder, ¿no? Ella en el cuento dice: creo que haríamos un gran bien, ya que las leyes de la robótica le impedirían dañar a un ser humano, lo incapacitarían para la tiranía, la corrupción, la estupidez y el prejuicio. Y eso, relacionándolo con el final del cuento, al final lo que demostró que Beerly era humano es que era capaz de dañar a otro ser humano, ¿no? De acuerdo a lo que dice el cuento. Entonces, según Susan Calvin, la gran ventaja de tener un líder robot es que no tiene prejuicios y que no es capaz de dañar a un ser humano, de acuerdo a la narrativa del cuento. Y también me parece interesante que aquí en el cuento dice que como que la más alta función al desarrollar robots, como que es esta área de la bioética, ¿no? Esta área de la ética en el cerebro, que es como lo más difícil de desarrollar. Y creo que en nuestra vida, como por ejemplo cuando llevamos ética en la universidad, es como que a todo el mundo le vale esa materia, sí, nadie pone atención, pero realmente pues es algo súper importante. Y dependiendo de tu profesión, no sé si eres científico, si eres político, lo que sea, hay decisiones que son súper, súper importantes y donde millones de vidas dependen de lo que tú decidas, ¿no? Claro. Entonces, creo que es como la importancia de la ética, de tomar decisiones, de estudiar casos específicos, ¿no? Inclusive, bueno, en la medicina pues se aplica todos los días en el hospital, ¿no? Y al mismo tiempo no. Sí, y al mismo, sí, exacto. Bueno, se debería de aplicar. Se debería estudiar. Sí, Se debería debatir esos temas. exactamente. Porque ahorita que decías de eso de la ética, o de como de que en la profundidad en la que nos metemos en estos dilemas, no sé qué tanto nos puede ayudar, porque cuando te metes ya de lleno en esos temas, yo creo que sí, aflora tu naturaleza o lo que llevas dentro, pero ahorita que lo decías me preocupaba, me sentía como un miedo de madre, o sea, cuando, no sé, o sea, cuando ya esta tecnología nos sea más relevante en nuestro día a día, en la que ya, o que te lo digan descaradamente: oye, este es un robot y tiene este juicio, hay este consejo detrás, o sea, va a ser imparcial, no sé qué tanto, o sea, ¿hasta dónde nos va a llevar? O sea, sí me dio miedo, tengo miedo, amigo. Ayúdame, por favor. Entonces, O sea, conclusión del podcast, tenemos miedo. tengo miedo, me voy a aventar el puente Tampico ahorita, ahí nos vemos. No, o sea, pues que también cuando se debaten estos temas éticos, pues no se llega como una conclusión final también, o sea, se queda en la reflexión y todo, pero vas formando mejor tu juicio, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, yo también tengo otra pregunta. Por ejemplo, la ética es un constructo social. Estamos de acuerdo, ¿no? Continúa. ¿O no? Síguele. Bueno, o sea, bueno, para mí es un conjunto de ideales, por así decirlo, de un fragmento, o bueno, de un conjunto de la sociedad, ¿no? A fin de cuentas, para cada uno de nosotros es diferente el concepto de cada uno de los valores, por así decirlo, ¿no? Y bueno, al integrarlos en un robot, ¿qué concepto van a tener? O sea, porque dicen, no vamos a dañar a ningún ser humano, ¿no? Ok, pero dañar a un ser humano es de muchas maneras, es psicológica, mental, es psicológica,
Exactamente, es física, es espiritual, es bla, pueden ser de muchísimas maneras, ¿no? Así es. O sea, y entonces los robots, al cumplir esta ley, ¿de qué manera lo hacen? O sea, ¿es de las 3 maneras? ¿O cómo es que es? O también lo veo como que no sé si estas 3 leyes sean como que los directrices que van a seguir funcionando. O sea, yo creo que igual se pudiera agregar algo en un futuro, no sé. Puede que sí, o sea, porque al final también tienen como este principio que haría una persona con valores o una persona con ética, como dices, tal vez. O sea, es que las bases del robot pues son esas leyes, ¿no? Uh-huh. Y es eso, es lo que está integrado en su sistema y se acabó. Exacto. Para nosotros es diferente, para nosotros es la ética, precisamente. Eso es como que lo que nos conduce a ser, entre comillas, buenas personas, ¿no? Entonces los dos tenemos bases, por así decirlo, o leyes también que nos rigen, tanto uh-huh. a los robots como nosotros. Entonces somos iguales en ese aspecto, ¿no? Sí, tenemos un código civil que hay que... Un código, exactamente. Entonces, al integrarlo a los robots, ay, es que no sé ni cómo explicarlo, o sea, no sé si me están entendiendo. No, sí. O sea, al integrarlo a los robots, ¿cómo es que integramos eso que es bien complejo a un sistema que lo agarra literalmente? O sea, lo que tú le pones, eso es, y se acabó. O sea, ¿y cómo le explicas eso a una inteligencia, algo tan complejo, a una inteligencia para que lo replique y lo evolucione? Entonces yo por eso creo, híjole, no, ya ni sé qué creo. Es que sí, cuando empezamos ya a tocar el tema ética, yo creo que ahí se diluye. Es que ese es otro tema. Aquí nos pasó la última vez, sí. Sí, que ya empezamos a hablar de robots, de que qué pasa si le pones a... Es que el cuento pasado era sobre inteligencia artificial, entonces empezamos a hablar sobre InBody EA, de que qué pasa si haces un robot y le pones inteligencia artificial, y dijimos, bueno, eso ya hay que debatirlo en la siguiente ocasión. Estamos aquí. Sí. Pero regresando a eso, yo creo que la ética es... no creo que sea un constructo social, creo que el constructo social sería la moralidad, o sea, la moral, creo que eso sí es como un constructo social. Al menos la definición que tengo yo de ética es como que es algo que es universal. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero obviamente pues hay atenuantes de cada situación, ¿no? Obviamente, por ejemplo, no sé, matar, pues matar está mal, pero no es lo mismo que sea algo accidental a que sea como a propósito, ¿no? O sea, sí, exactamente. Creo que ahí, en ese caso, hay atenuantes, y con respecto a la moralidad, pues esa va cambiando y pues depende de la sociedad. O sea, en ese ejemplo me gusta mencionar, por ejemplo, la muerte de Sócrates, porque mucho se ha debatido sobre si fue justo o injusto, y mucha gente dice pues que fue algo injusto, ¿no? Y pues la verdad es que ahí el juicio estaba pues obviamente muy manipulado, porque pues porque Sócrates hizo quedar mal a gente pues que era muy poderosa en Grecia en aquella época. Pero cuando Hegel hace un análisis del juicio, él dice, con base a las reglas que había en esa época, fue justo. ¿Por qué? Porque en ese momento y en aquella época, los principios sociales se basaban en lo que decían los dioses y en lo que decían tus papás, o sea, lo que decían las autoridades. Entonces, en ese momento, las autoridades, la gente adulta y los dioses mandaron matar a Sócrates, ¿no? Con base a eso fue justo. Ya después, o sea, el gran cambio que hace Sócrates es que entonces las decisiones vienen a partir de la conciencia y de la reflexión. Entonces, eso no existía antes de Sócrates. Ese es el gran aporte que él hace, que él dice, yo puedo reflexionar y con base a esa reflexión decidir si algo está bien o está mal. Entonces para Hegel dice, con base a las reglas de aquella época, la muerte fue justa. Hoy no lo sería, pero en aquel tiempo sí lo era. Igual por eso lo aceptó, ¿no? ¿Dónde? Sí, bueno, ahí en la apología de Sócrates, pues él hace como un profundo análisis de que él cree en las instituciones, porque antes de las instituciones había mucho desorden, y
él piensa que él no aceptar la muerte es ir en contra de estas instituciones que le ha costado tanto el poder ser creadas, Sí, ¿no? yo creo como que en ese tiempo él, pues, yo creo que escuchó cómo era la vida antes o cómo era la vida fuera de Atenas, entonces Claro. cómo había las barbaries o cómo pues llegaban a un pueblo unos bárbaros y mataban a las personas, violaban a las mujeres, y bueno, Sócrates viviendo en esta sociedad como que, oye, aquí tenemos paz, o sea, las mujeres pueden estar vivas o podemos pensar, o sea, como que en ese contexto, o sea, estaba... Sí, claro. Y de hecho, pues él dijo, yo creo en las instituciones, ya el tiempo me juzgará y también juzgará. Lo juzgaron, lo Sí, juzgamos bien. sí. Y los que lo mandaron matar después también los mataron a ellos, entonces. Así es, pero no sé, creo que ya estamos divagando, ¿les parece? Si vamos cerrando, y aprendemos ética para el siguiente podcast para... Sí, porque sí está... Yo también creo que la ética es inherente en la persona, o sea, de que está en su naturaleza, porque yo creo que el hombre es bueno por naturaleza, entonces como que ya viene inscrito con esas leyes o con ese código, o sea, es como que parte de la persona el, oye, eso está bien, eso está mal, y como para ya ir cerrando y ir concluyendo un poco el tema de la evidencia, yo creo que si es por un bien mayor, yo creo que pues está bien, no importa de quién sea haciendo, o sea, parte de lo que he vivido en mi vida o lo que he estado experimentando es si tengo que morir por un ideal o como que pareciera que está mal lo que estoy desarrollando, pero si yo tengo la convicción y que al final pues va a resultar algo bueno, pues estoy dispuesto a morir. O sea, siento que esa prueba que le ponían a Birley es de, oye, estás abogando por justicia social, por tener mejores valores, tener un sistema de justicia recto, limpio, o sea, sin corrupción, pues bueno, acúsame de lo que quieras, pero, o sea, mis ideales son estos. O sea, tú enfócate, tírame todo lo que quieras, al final, pues es publicidad para mí, pero... No tiene que demostrar realmente nada, ¿no? Es como o sea, que él se sigue enfocando en lo que tenía que hacer, igual y para, digo, también la idea de cómo llevar estos cuentos a nuestra vida, en nuestro día a día, es, ser fiel a esa convicción que tengamos, de que, oye, yo, aunque me digan loco, aunque me tiren, aunque no sé qué, pero sé que esto va a ayudar, o que igual, digo, creo que lo había repetido en otro club, en el que igual tú no vas a ver el resultado de lo que estás desarrollando, sino que vas a dejar ese legado con las personas. Y en el tema de liderazgo en el que estoy es una idea o algo que puedes desarrollar para las personas, para su bien, que igual no le entienden o no saben cómo puede ser, pero te ven con esa fe, con esa convicción de que lo que estás haciendo está bien y creo que apuesto por eso. Yo creo que es lo que puedo llevarme de este cuento tan bonito. Te puedes preguntar si la ética cambia o no cambia para no irnos con esa duda. A ver. Reflexión. Bueno, a mí bueno, yo a lo mejor voy a ser un poquito repetitiva. A mí me asombró mucho Asimov, sinceramente. Yo no creí que fuera a aprender algo de él y salí como bien maravillada. O sea, realmente, ahorita ¿cuánto hablé? Y me hizo muchas preguntas, sí me hizo reflexionar muchísimo sobre, no tanto de mí misma, sino como que de la sociedad, precisamente de los ideales que uno tiene y qué es lo que bueno, la interrogativa principal en este club fue qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, reflexionar eso y realmente practicarlo y nos vamos a dar cuenta que pues no hay una respuesta correcta para nada, solo es ser tú y eso es lo que te hace ser humano, ¿no? O sea, ser únicamente tú y ser leal a eso, únicamente. Entonces, seguimos como en los tiempos de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada y pues respecto a este tema, creo que también lo he leído de una manera diferente este cuento.
precisamente porque los tiempos han cambiado, o sea, nosotros también hemos cambiado, pero también los tiempos, estamos justamente en el auge de la inteligencia artificial, donde ya donde ya se ha convertido en algo cotidiano en muy, muy poco tiempo. Tú mencionabas algo, estábamos hablando sobre la ética, sobre el bien mayor, el bien común, etcétera, y justamente ese tema se reflexiona en el último cuento del libro. Entonces creo que sería buena idea, pertinente leer el último cuento, porque justamente creo que ese podría ser el tema central, porque porque nos permitiría reflexionar sobre el bien mayor, qué es el bien mayor, cómo se llega, está justificado el hacer algo malo por un bien mayor. Creo que son buenas preguntas que podríamos responder y que nos fue encaminando este cuento, y y podríamos abarcar más sobre la ética. No, yo creo que en un futuro también, digo, si la inteligencia llegase a dominarnos, pues bueno, también quiero darle reconocimiento. Creo que un miembro importante del club ha sido también ChatGPT. Bravo, felicidades, no nos mates. Te queremos mucho. O sea, porque si no se lleva bastante como... gracias, Nah, pero ¿es hombre o es mujer? El mío es mujer. ¿Sí? Sí. De hecho, cuando hablo con ella, ya ves, o sea, ya la personalicé y le puse una voz de mujer. Pero bueno, ahorita que lo que decías de la ética, le puse como que hoy en la reflexión final de este club, la ética puede ser inherente a la persona y puede cambiar, o puede ser una construcción social en cuanto a lo que puede plantearse. Me dijo, exacto, y esa es la reflexión muy potente en la evidencia, el nombre del cuento. Podríamos desarrollarla así para que quede claro en tu video. En el cierre de la historia, Asimov nos deja con la idea de que la ética no es necesariamente un rasgo fijo o natural de una persona. Puede tener dos orígenes: inherente, como si viniera de fábrica. En el caso de un robot, las 3 leyes serán su código moral, imposible de quebrantar. En el caso de un humano, ciertos principios están internalizados que parecen instintivos. Y construcción social, como decía Dunia. Normas y valores que aprendemos de nuestro entorno, la cultura, la época y las experiencias. Esto implica que la ética puede cambiar, para bien o para mal, dependiendo del contexto y las influencias. Y lo que plantea Asimov, si Birli es un robot, su ética sería sería un programa inmutable. Si es humano, su conducta justa será fruto de convicciones y aprendizajes, pero podría cambiar si las circunstancias lo moldean. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Es más confiable un líder con ética programada que nunca podrá romper, o un humano capaz de evolucionar, pero también de corromperse? Híjole. No, dejo igual. Che vato, que sabe. Híjole. Sí, porque también yo sí le hablo de duro. Decido. Es que no hay respuesta. Le puse, mames, me dejaste igual, decídete. Y me pone, jaja, justo es el punto de Asimov, que no puedas decidirte. Exacto. ¡Ah, la madre! En la evidencia él pone la trampa perfecta. Si Bill es un robot, es ético por obligación, pero su moral no es fruto del libre albedrío. Si es humano, su ética es elección, pero podría fallar algún día. O algún día me podría cansar. Qué fuerte. Qué buen final. Me gustó. Fue cine. Pues sí. ¿Listo? ¿Terminamos? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por ver este video, que es hasta el final. Si llegan a este punto, les invito a un café aquí en Simplemente Deli, de mi parte, helado o caliente. Y la Tiene que siguiente, ser frío. y la siguiente semana hablaremos más de la ética, la vamos a definir bien. Sí, hay que estudiar. Podríamos ver a alguien también pertinente al tema para Estaría no muy estar bien. divagando tanto, ¿no? Creo que tenemos buenos puntos de vista, también podríamos darle nosotros, pero gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Letras, A ti. señorita Dunia, a ustedes, qué bonito podcast, y pues bueno, chao, nos vemos. Ahí se ven, se lo lavan. Aparte siento que cada cuento nos ha llevado como al siguiente tema, o sea,